Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí. Es nuestra primera sesión del día de hoy, es Confesiones. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Gracias por acompañarnos, todos los que están y todas las que están en la sala. Buenos días. Esperamos que empecemos el segundo día de nuestro encuentro virtual, Transmutar los Museos de Ciencia, con mucho que discutir, porque fíjense que hoy tenemos una invitada muy especial. Yo conocí a Laura hace algún tiempo, tenemos un convenio importante y estoy muy agradecido de que nos acompañes. Laura, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, bienvenida. Muchas gracias a ti, Ricardo. Lo mismo, estoy muy contenta de poder participar en este encuentro. Oye, Laura, fíjate que había platicado con algunos de las personas que están en el encuentro de lo importante que era la sesión para mí por compartirles algunas de las cosas que estamos viendo en materia y también un poco discutir o poner en la mesa de discusión las relaciones que tenemos entre arte y ciencia. Quiero también presentar a la otra persona que está hoy en el panel con nosotros, Guillermo Peñarroja, que es nuestra voz en off. ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Hola, hola a todos y buenos días, Laura. Qué bueno que estás con nosotros. Créeme que estamos increíble. Y Ricardo, pues a empezar nuestro segundo día del encuentro. No van a ver a Guillermo, pero lo van a oír, que es muy importante. Así que enos aquí. Y quiero darles dos reglas, si te parece bien, Guillermo, que le vamos a dar a nuestros amigos y amigas que nos están acompañando. Recuerden que tenemos dos formas de comunicarnos con los panelistas. Tenemos el chat, ahí lo que escribas lo van a, creo que pueden ser abrazos, agradecimientos, felicitaciones, comentarios. Y si les parece bien, vamos a abrir el panel de preguntas y respuestas. Y Guillermo se va a hacer cargo de ese panel. Y ahí pueden poner todas las preguntas para el final. Estamos pensando en un tiempo final para que Laura pueda dialogar con algunos de ustedes sobre algunas preguntas. Así que otra vez les recuerdo todas las felicitaciones, agradecimientos, comentarios al chat. Y las preguntas y respuestas, para que Guillermo nos eche la mano, van a estar en el panel de preguntas y respuestas. Bueno, si estamos bien, si les parece bien, Guillermo y Laura, yo quiero empezar contándoles 2 minutos a todos que estamos muy honrados en materia porque ya desde nuestra inauguración, desde nuestro proyecto del ciclo inaugural, incluimos al Centro Pompidou como parte de nuestras instituciones aliadas. Y esta alianza, digo, estoy muy agradecido por eso, va a poder ser una cosa como a largo plazo. Estamos planeando tener muchas exhibiciones del Centro Pompidou con nosotros. Y quería ponerlo en la mesa porque me parecía interesante discutir cómo es que una institución de arte del tamaño del nombre del Centro Pompidou tiene interés en trabajar con un museo de ciencia. Hay muchas cosas atrás de todo esto, digo, desde la filosofía de la museología hasta los temas de educación y, bueno, traspasando toda la idea de la transdisciplina que tiene que ver con la forma como en materia hacemos las cosas. Pero yo quería dialogar con Laura y presentarlo porque sí me parece el tema de ciencia, que si bien se ha estado diciendo en varias mesas, todavía para algunos puede ser un poco complicado y queremos entender desde dónde y cómo se hace. Entonces, Laura, ¿qué te parece que empezamos por ahí? ¿Por qué tenemos una alianza en materia del Centro Pompidou? ¿Y cuál es el interés del Centro Pompidou de tener una relación con un museo de ciencias? Podemos empezar por ahí, ¿cómo ves? Perfecto. Antes que nada, me gustaría 2 segundos presentarme quizás para dar el contexto, porque justamente el Centro Pompidou es una institución enorme en términos de equipo también, y quería explicar simplemente que trabajo para el servicio de la mediación cultural. Me voy a tardar un segundo luego en explicar un poco el organigrama para que entiendan de qué manera trabajamos juntos, pero que Sí. justamente digamos, la convención y el intercambio se hace desde el departamento de públicos. Me parece que eso es súper importante y ahora vamos a ver por qué. Y desde específicamente el servicio de la mediación cultural donde trabajo. Y justamente si trabajamos y estoy aquí es porque me ocupo particularmente de los proyectos internacionales, como la colaboración que estamos planteando, que como comentabas recién, estamos muy contentos de tener y de poder colaborar con ustedes a través del intercambio de exposiciones, talleres y también episodios de nuestra serie web que serían proyectados, y de otras formas en las que todavía podemos imaginar cómo colaborar juntos. Pero antes que nada, quería agradecerte nuevamente por la invitación, Gracias. y para nosotros justamente es un honor y un placer poder participar en este tipo de encuentros con museos que no son exclusivamente museos de ciencia, sino justamente un encuentro de museos, perdón, de ciencia y no de arte, y museos internacionales. Justamente salió del contexto solo europeo, y bueno, nada más que poder participar de esta reflexión y de esta mesa,
y de los paneles que hubo ayer, para nosotros es también una manera de ampliar nuestros horizontes y de conocer también y intercambiar metodologías y maneras de hacer entre museos de artes, de ciencias, entre la manera de abordar a los públicos y entre también maneras de abordar locales que no son las mismas, como se comentaba ayer, y por suerte entre los distintos espacios y contextos, ¿no?, geográficos. Y sobre todo en el contexto actual nos parece particularmente importante estrechar esos vínculos, mantenerlos, alimentarlos, y sobre todo este tipo de reflexiones sobre nuestro quehacer, nuestras metodologías, nuestros contenidos y los cruces que puede haber. Pero para contestar más directamente tu pregunta, respecto de nuestra colaboración, digamos, no es la primera vez que nuestro servicio y que el Centro Pompidou trabaja con un museo de ciencias, pero sí es la colaboración más importante que vamos a hacer. Y justamente en el caso de, me parece, de materia del Centro de Sinaloa, hay como muchos puentes entre nuestras dos instituciones, es decir, lo voy a comentar en un rato, pero me parece importante contextualizar el origen del Centro Pompidou como un centro que justamente buscó diferenciarse de otros museos de arte por su carácter multidisciplinario y abierto hacia otras disciplinas, o sea, lo hablaremos luego, pero no es solo un museo, sino un centro de cultura en sentido amplio que abarca todas las artes, pero también que busca acercarse y crear puentes con otras áreas de conocimiento, tanto del museo, que organiza exposiciones en vínculo con centros de investigación y que incluye otras disciplinas como la arquitectura, el diseño, que van hacia, que colaboran mucho más con la ciencia, y también a través de las nuevas tecnologías, digamos. En particular, digamos, el servicio de la mediación cultural busca también, me parece, de la misma manera que el Centro Materia, a dirigirse a un público lo más amplio posible, tratar de ser un lugar, un espacio abierto y democrático, en el cual el conocimiento circule de manera lo más horizontal posible, y también alcanzar públicos, entre comillas, alejados, que sea por razones geográficas, como por razones físicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Crear espacios accesibles, inclusivos. Bueno, son temas que se vinieron comentando en el panel y que me parece importante destacar que creo que estamos en una misma frecuencia en tanto que instituciones, más justamente por la manera de abordar las cosas de este carácter multidisciplinario, y por la manera de pensar en nuestros espacios, digamos, no solo como espacios de exposición o educativos, sino como espacios de transformación social, de cohesión social, de encuentro, de diálogo, y espacios, digamos, abiertos, flexibles y en mutación. En todos esos, digamos, sentidos, cuando veíamos y releíamos el proyecto de materia, resonaba muchísimo con nuestro propio proyecto en tanto que institución, y sobre todo como servicio de la mediación, digamos, y como departamento de públicos. Creo que tenemos mucho que intercambiar y que aprender unos de otros. Perfecto. Y contesto más o menos a tu pregunta. Y luego, sí, obviamente está nuestra misión común de transmisión, que sí tiene que ver con la educación en sentido amplio, pero me parece que es, sí, interesante pensar en eso, cómo nuestras maneras de hacer se pueden parecer. También en un último aspecto que me parece importante y que voy a volver a insistir sobre ello varias veces, me parece, porque es como la esencia de nuestra pedagogía y la esencia de nuestra manera de pensar nuestras exposiciones y nuestros talleres, que es como el carácter justamente experimental. Y eso también me parece que es un punto de encuentro y de resonancia importante entre materia u otros museos de ciencia y los proyectos de la mediación cultural que vamos a presentar, porque justamente no se busca generar una forma, digamos, única de pensamiento o llegar a un resultado
específico y a una, digamos, transmisión de un conocimiento único, de una verdad absoluta, sino también fomentar en los públicos y en las maneras de hacer la experimentación a través de los sentidos, del hacer, del tocar, del actuar, y creo que en eso también nos acercamos. Si bien, como se comentaba ayer, me parece importante efectivamente hacer la diferencia entre no siempre lo interactivo o el hacer y el actuar garantizan un pensamiento, sí, digamos, como filosofía general de nuestro servicio, creemos en el poder, digamos, de la experiencia y de la experimentación para, digamos, llegar para desarrollar, digamos, el pensamiento y el desarrollo de las niñas y niños que participan en nuestros proyectos, digamos. Buenísimo. No sé si contesto. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Laura. Bien, gracias a ti. Oye, y sé que nos vas a presentar un poco de los proyectos y los temas, porque mucho de la relación entre arte y ciencia tenía que ver en cómo ponemos una exhibición de arte en un museo de ciencia. Ese es un poco como el tema que es más complejo, ¿no? Pero yo quiero hablar específicamente de las exhibiciones taller, que son algunos de los proyectos que ustedes trabajan que son bien importantes, y a lo mejor otros proyectos que a mí, bueno, me tienen enamorado, pero que a lo mejor tienen otras historias, están en otro lugar. ¿Tú crees que nos podías contar un poco como algunos proyectos para ver medio cómo se aterrizan y luego dialogarlos? Sí, perfecto. A ver, un segundo que intento, me parece que va a ser más claro todo si logro compartirles mi Muy bien. pantalla. Guillermo regresó, apareció. Hola. En algún momentito, Laura, creo que Sí. pues, en algún momento antes del final, quisiera incluir a Guillermo para que nos contara un poco de Bajo la Luna, en el momento que tú lo consideres, y que platiquemos un poquito de la exposición que tuvimos en materia. Perfecto. Ahí solamente les pregunto, ¿ven bien mi pantalla? Perfectamente, se ve perfecto, sí. Sí, Perfecto. perfecto. A ver, justamente quería por ahí hacer una salvedad o una introducción un poco general porque si bien ahora lo vamos a ver a través de ejemplos concretos, me parece que puede parecer un poco abstracto al principio, pero es bueno introducir un poco como por ahí el historial de cómo llegamos a hacer este tipo de exposiciones y qué formatos y de qué espacio vienen y de qué historia vienen, ¿no? Sí. Bueno, como comentaba recién, no me voy a detener mucho en esto, pero el Centro Pompidou surgió justamente como un espacio que se pensó para su público, no privilegiando ser un museo pensado para conservar un patrimonio solamente, sino para acercarlo a un público. Y en ese sentido es importante, me parece, pensar que el Departamento de Públicos surgió desde el origen del museo, del centro, y como una parte esencial que tiene su propia programación. Bueno, esto lo comentábamos recién, el tema de la multidisciplinaridad y la cuestión de la educación artística como prioritaria en el proyecto mismo del centro, como un espacio que debía ser accesible a todos y pretendía una democratización cultural, de alguna manera. Y esto, 2 segundos respecto de nuestra metodología, que era lo que comentaba recién, que me parece interesante porque no es una metodología exclusiva de un museo de arte, sino que creo que es lo que compartimos, lo que comentábamos recién, compartimos tanto museos de ciencias como de artes, es en nuestro caso esta noción de la mediación cultural, porque no lo aclaré, pero dentro del Departamento de Públicos hay un departamento de desarrollo, obviamente, y un departamento de mediación que se ocupa tanto de la mediación escrita, oral, digital. No me voy a tardar en toda esa parte porque no nos interesa hoy, pero sí justamente en lo que nosotros llamamos una mediación práctica, que incluye, como decías, las exposiciones taller y los talleres, que son las que vamos a presentar justamente en materia. Y digamos, la filosofía común a todas esas áreas de mediación y a todos esos proyectos es justamente esta cuestión del pasar por el hacer y el experimentar, y de manera no individual, esto no lo resalté, pero de manera colectiva, ¿no? La idea de que esas experiencias sensoriales tienen sentido cuando son compartidas con un otro, que sea la familia, la clase o otros
individuos que están ahí en el museo en ese momento o en las salas de exposición o también en el taller. Y la cuestión de la accesibilidad. Paso un poco rápido, bueno, me detengo aquí 2 segundos porque, como te comentaba, la particularidad y el, digamos, ADN un poco de esta mediación es esta cuestión que no es menor que, digamos, una cuestión muy concreta, muy física del espacio, ¿no? El hecho de que en un centro de arte la pedagogía tenga un espacio Físico, físico importante, que fue justamente creciendo a lo largo del tiempo. El primer espacio que existió justamente fue dentro del centro, lo que ya se llamaba el Atelier des Enfants, o el taller de los niños y niñas, obviamente, que fue evolucionando y que hoy en día se compone también de un Fab Lab que se llama La Fabrique, que existe desde 2012, y que también se fue enriqueciendo con otros espacios que hoy en día, justamente lo que llamamos exposiciones taller, se presentan en la Galerie des Enfants, que es un espacio que también tiene un lugar muy protagónico. Aquí se ve en la foto cuando se entra al foro justamente del centro, en mezzanine, en altura, lo que se ve directamente de manera directa, la Galerie des Enfants, que es la galería de los niños, donde justamente lo que se proponen son dispositivos lúdicos pensados por artistas y creadores, diseñadores, pero que son también interactivos. Y por último, el último espacio que se creó, que ahora cumple 10 años, es el Estudio 3Es, que es justamente un espacio específicamente pensado para los adolescentes y que integra muchas de las preguntas, me parece, que se hacen en este bootcamp, de, digamos, cómo repensar los diseños de contenidos y los medios, digamos, para un público específico y para incluir las nuevas tendencias y usos de las nuevas generaciones, digamos. Buenísimo. Bueno, eso es uno de los objetivos de este espacio. Laura, luego, una para preguntita. entrar en... Dime. Perdóname que te interrumpa, pero nada más quería preguntarte, todas estas experiencias de los espacios son temporales, ¿cierto? O sea, los espacios son permanentes, pero las instalaciones y las propuestas van cambiando todo el tiempo, ¿cierto? Exacto. Estos 3 espacios incluso fueron evolucionando con el tiempo, cambiaron de lugar físico en el centro, el Atelier de Saint-Fan fue creciendo y los espacios se fueron agregando a lo largo de estos 40 años. Pero sí, justamente, en realidad la programación es muy variada y si bien, digamos, en un primer momento es cierto que había una relación directa con la colección y con el patrimonio de las exposiciones permanentes y temporales del centro. Hoy en día esa relación depende de cada espacio. Por ejemplo, hay espacios que sí proponen de manera, en relación directa, digamos, por ejemplo, la Galerie de Saint-Fan y la Atelier de Saint-Fan, muchas veces sí están conectadas con la programación del centro, del museo, digamos, de las exposiciones temporales. Tienen una duración variable, algunas duran, la Atelier de Saint-Fan son más bien 2-3 meses, la Galerie de Saint-Fan, si no me equivoco, son más bien 6 meses, 2 exposiciones por año, y el estudio cambia casi permanentemente, es 1 mes y medio por exposición, o sea que va a una velocidad enorme, pero también porque tenemos un público adolescente que justamente queremos hacerle propuestas nuevas porque se pretende un espacio abierto de taller y no de exposición. O sea, la idea es que los adolescentes que están en el barrio en el centro comercial de Leal al lado puedan venir, encontrar ahí un espacio donde compartir, donde hacer música, donde crear, y justamente las exposiciones cambian para adaptarse a ese público y por eso no están pensadas para estar en relación directa con la programación del museo. Buenísimo. Así que sí, son espacios vivos que se transforman, que crecen y que tienen un ritmo cada uno diferente. Buenísimo. Quería empezar quizás por el taller de los niños, porque es justamente, como comentaba recién, un poco el origen y el ADN de la mediación que les comentaba, justamente esta mediación a través de la práctica y de la experimentación, que busca apoyarse en los 5 sentidos y en la experiencia sensorial de los niños y niñas,
y también a partir de materiales por ahí más plásticos y también más cotidianos, como a partir de una tecnología quizás en un principio más básica para ir, digamos, desarrollando una serie de experiencias que van a permitir luego descubrir las obras. Por eso la pedagogía, digamos, decimos que siempre empezamos por el experimentar y luego por el descubrir la colección. Es decir, que se empieza por el taller y luego se visita las colecciones del museo. Es decir, que por más que sea un taller que fue pensado en relación a la obra de un artista específico que tiene una exposición temporal en ese momento, la idea es justamente evitar vamos a hacer como tal artista, sino explorar los principios creativos y el proceso creativo primero y luego ver, otro artista lo hizo de esa manera, como para no estar en la imitación o en el objetivo de copiar algo, de llevarse a casa un objeto terminado que se parezca a tal artista, sino realmente estar en ese enfoque, perdón por insistir con esto, pero experimental, donde la prueba, el error y la multiplicidad de experiencias van a ser como la base de esa experiencia, de ese aprendizaje, ¿no? Y justamente es luego en la sala de exposición que el mediador va a permitir crear puentes con la experiencia que acaban de vivir en el taller. Luego, parte de estos talleres, como comentaba, sí son itinerantes, es decir, viajan y de hecho algunos de ellos los presentaremos en materia, ¿no? Luego, una cosa respecto de, antes de entrar en el detalle de cada proyecto, me parece interesante, justamente me hacía la pregunta, o nos hacíamos la pregunta, de la relación, digamos, entre arte y ciencia en estos proyectos. Lo vamos a ver de manera más detallada, quizás con ejemplos concretos, pero creo que es importante destacar, digamos, creo que hay distintos tipos de relaciones que se pueden establecer. Hay una que tiene que ver justamente con esto que decíamos del proceso creativo. Creo que en la manera en que tenemos de explorar el proceso creativo de los artistas, lo que buscamos es muchas veces encontrar como principios, ¿cómo decir?, subyacentes a la creación de ese artista, y esos principios muchas veces de manera intuitiva terminan teniendo relación con distintas áreas del conocimiento y de la ciencia. Es decir, tanto, por ejemplo, aquí les estoy mostrando una imagen de un taller que tiene que ver con la arquitectura justamente del edificio del Pompidou, que aquí se ven una imagen de estas columnas que sostienen la estructura tan particular, ¿no?, del edificio, y de justamente la forma geométrica del tetraedro, ¿no? Se busca a través de una tecnología muy básica, como decía, de estos tubos de cartón y unos hilos que se atan, primero de probar hacer la forma de un cuadrado y luego de un triángulo y ver por qué el triángulo resiste más, de qué manera esa estructura es más sólida, y así se va formando la forma de una pirámide o tetraedro que va luego permitir de manera colectiva crear una estructura sólida que es evolutiva y que va creciendo a medida que los niños van pasando por el taller. Me gusta este ejemplo porque justamente es muy básico, pero permite entender esta como pedagogía que les comentaba recién. Luego hay otros proyectos como el que aparece aquí, La Terna Mágica, que van a trabajar sobre el origen del cine, por ejemplo, y se van a basar necesariamente en principios de sustracción y adición de la luz, de persistencia retiniana, mismo si hoy en día no se llama más así, o con elementos de pre-cine, digamos, como juguetes ópticos y efectos ópticos, como pueden ser los tomótropos y otros objetos que juegan con principios ligados a la luz y a la óptica. Aquí se ve en la pantalla justamente Bajo la Luna, que estaba presentado hasta ahora en materia, y que justamente es un proyecto pensado por el artista español Miquel Navarro, que plantea, digamos, una obra-juego, un dispositivo lúdico, que permite pensar, digamos,
nociones ligadas al urbanismo, a la arquitectura, a la planificación de una ciudad, a través del juego, ¿no? Y se invita a los niños y niñas justamente a explorar estos principios de construcción de manera bastante intuitiva y a través de diferentes protocolos que son distintos cuando se trata de recibir familias que de recibir una clase, pero que permiten abordar distintos temas justamente ligados a la arquitectura, a la planificación, de cómo una ciudad eh, se construye y va transformándose. Y todo esto a través de, digamos, principios muy básicos del juego de construcción, tal que lo podemos conocer en la infancia, pero que permite poco a poco acercarse a nociones más complejas de miniaturización, perspectiva, Sí. planificación urbana. Buenísimo. Oye, Laura, a lo mejor ahí, fíjate, creo que sería bueno. Yo creo que hay dos cosas interesantes que yo pudiera reflexionar sobre Bajo la Luna en materia. Y bueno, ya que Guillermo está aquí, a ver, Guillermo, tú cuéntanos Me rápido estaba preparando. qué piensas Bajo la Luna en materia, qué resultados viste que te parecieron extra. Yo tengo uno que quiero mencionar ahora, pero cuéntanos tú y ahora yo refresco un poco. Mira, fue bastante interesante que el ejercicio como tal, Laura, yo lo vi más, o bueno, a mi parecer, lo vi más impactante al revés. Yo me hubiera imaginado que para los chavos y los niños, niñas y adolescentes, como les decimos aquí en México, hubiera sido como muy interesante hacerlo, pero tuvimos un ejercicio que fue con arquitectos. Entonces, de repente, no sé si le robé el ejemplo a Ricardo, espero que no. No, no, Este, no, para nada. Tú sigue. llega un maestro de arquitectura con sus alumnos y justos han sido las personas que como que más jugo le vi sacarle a la exhibición. O sea, realmente se sentaron, vieron las piezas, empezaron a ver procesos y lo padre es que se creó una dinámica alrededor del maestro, no necesariamente solo con sus alumnos, sino de los usuarios que estaban viendo lo que estaban haciendo. Entonces, para Claro. mí esa parte fue como muy padre ver que sea utilizada así. De entrada, algo que es considerado una exposición taller de arte, pero Ujú, cruzándolo con estos conceptos de arquitectura aterrizado dentro de un museo de ciencias. sí. Y para los niños también nos tocó ver varias sesiones mediadas con los chavos, sobre todo los fines de semana que teníamos mucho público general. Eh, Era muy interesante también ver cómo de repente la interacción, no del niño solo, sino de un grupo de niños que no se conocía, y de repente Ujú, cómo empiezan a construir cosas juntos, empiezan a hablar de cosas que, o sea, que ni te imaginarías que un niño empieza a hablar a esa edad, ¿no? Como de exacto. repente cada uno empieza a construir sus cosas, empiezan a unir, empiezan a platicar y empiezan a hablar un léxico que yo me imagino que como papá te debes de quedar así de dónde lo sacaste, cómo lo estás haciendo y qué está pasando con mi niño, ¿no? Pero es increíble ver lo que una exposición taller de ese tipo puede hacer para un público, ¿no? Fíjate que yo, retomando la idea de Guillermo, nada más quiero extender un poco eso. Eh, eh, Esa Abad tiene un libro de investigación muy largo que, digo, he tenido que trabajar mucho porque, como ustedes saben, mucho de mi trabajo en museos es crear espacios para niños, espacios lúdicos, espacios de interpretación y demás. Y Andrés trabajó mucho en armar una colección de espacios que él consideraba para el aprendizaje, Laura, y uno de sus casos es este, Bajo la Luna. Mm, Y yo hice el experimento o sea, me parecía interesante como ver el experimento de Abad, que era no dar el contexto de la mediación en Bajo la Luna, sino un poco dejar a ver qué pasaba cuando los niños se enfrentaban con las piezas de Miquel de por sí. Y esto mm, pasaba muchos fines de semana y a mí me llama la atención lo que dice Guillermo, porque sí, digamos, la hipótesis de Abad en este sentido como muy pedagógico es cuando los niños se encuentran con los materiales, es muy intuitivo lo que tienen que hacer. O sea, hay ujú, una explicación, claro, pero de entrada la explicación enriquece y la mediación, digo, extiende muchísimo la posibilidad, pero la primera entrada es que la pieza de Miquel sí permite de manera intuitiva, hagamos una ciudad. Esto me parece que es muy importante. Y lo que dice Guillermo es, tenemos el caso de un niño, creo que tenía 13 años, que estuvo 4 horas tal vez en el museo, y ujú. empezó a construir una ciudad él solo, y cuando llegaban los demás niños, él coordinaba, era un poco como el jefe de ingenieros, no tengo muy bien, urbanista, y entonces decía, bueno, vamos, tú armate aquel y tú haces el aeropuerto, y él como iba a cada grupo de estos niños que no se conocían y iba aterrizando lo que iba pasando. Y a mí me parece pedagógicamente muy interesante este proceso de investigación, es decir, mirar lo que está pasando, el ver el proyecto de, digamos, de discutir unos con otros, entender la construcción de las hipótesis de si va a aguantar la estructura, no va a aguantar la estructura, probemos si se aguanta. Esos procesos me parecían muy potentes y el hecho de que los niños pudieran, ¿sabes?, ir y venir de la circunstancia de aprendizaje y además dialogar sobre las hipótesis de cada uno. Claro, lo que dice Guillermo es muy importante, niños que no se conocen, ¿no? Y un niño que
pues todos reconocen que es el que está dirigiendo, digamos, la construcción de la ciudad y lo hace. Entonces, fueron casos muy interesantes que desde mi punto de vista extienden más, también como que flexibilizan la exhibición a los lugares de investigación que me interesa ver, ¿no? Cómo es que producir materiales, porque mucha gente llegaba, les voy a ser sincero aquí en Colacán, me decía, no, pues la zona de Legos, yo les diría, no, no, no es un Lego, o sea, esto es importante, no tiene nada que ver, ¿no? Es metal. Y el hecho de trabajar con metal para los niños, por lo menos de mi ciudad en este momento, es una lejanía absoluta. Los niños no tocan metal, es una cosa rarísima. Entonces, sí creo que el poder de la materialidad, que es una de las líneas del diseño de las exhibiciones taller del Pompidou, a mí me parece riquísimo, porque es justamente el presentarle materiales a los niños con los que no tienen relación, en ningún lugar, menos en la escuela. Exacto. Y de entrada, Ay, perdón, Laura. Nada más como No, punto recalcar, Ricardo. Es importante porque es el metal y particularmente la pieza de Miquel. Es metal, pero de repente lo cargas y todo el mundo se imagina que es pesado. Y al momento de cargarlos, todo el mundo se lleva la sorpresa de que no es así. O sea, es un metal muy ligero. Entonces también ese shock de, bueno, voy a lidiar con metal para trabajar en esta exhibición y de repente el material que estás acostumbrado a que sea pesado no lo es, también te rompe ahí un paradigma medio extraño sobre tus concepciones sobre el metal. exacto. Bueno, se me vienen tantas cosas a la cabeza cuando los escucho hablar, pero me parece que hay como varias cosas muy interesantes. Una de ellas es, digamos, cuando hablábamos de cuál puede ser el interés de un museo como el nuestro de colaborar con ustedes, justamente me parece que también tiene que ver con esta cuestión de repensar nuestros propios proyectos y aprender de la experiencia con el público todo el tiempo, porque digamos, el enfoque experimental que había en un principio, esto de que comentaba, bueno, el año 77, abrir un museo, digamos, en plena mayo de 68, o post-mayo de 68 en Francia, en ese contexto también de nuevas pedagogías en Europa, etcétera, digamos, el origen de este taller, de este espacio, era justamente plantear nuevas pedagogías y experimentarlas y ver cómo respondían, porque nosotros creo que la particularidad que tienen estos proyectos es que si algo no funciona, tenemos que empezar de cero, y muchas veces sucede que se piensa un proyecto o una animación y es este contacto permanente entre el terreno, digamos, el campo de trabajo y la concepción que va y viene y que permite pensar nuevos usos y nuevas maneras de pensar los proyectos, y por eso me parece también interesante tener devolución de su parte y también pensar cómo desde el Museo de Ciencias se pueden crear nuevos usos y apropiarse de esos dispositivos de manera diferente, ¿no? Porque claro que hay un manual de instrucciones, entre comillas, que viene con los Legos, ¿no? Es un chiste, pero quiero decir, obviamente hay propuestas de mediación que existen, pero la idea es justamente repensarlas, ajustarlas, porque tampoco es lo mismo el público que puede haber en París que cuando vamos nosotros mismos a llevar esa exposición a un pequeño hospital en medio del campo en Francia, o cuando esas mismas exposiciones viajan a China. Justamente ahora acabamos de abrir un centro Pompidou en Shanghái y la manera en que pensamos la pedagogía es totalmente diferente. Y eso me parece, como la riqueza a la vez de los proyectos, como los niños se las apropian, como los adultos se las apropian y cómo cada museo se las integra, ¿no? Totalmente. Y por último, una cosita respecto de la cuestión de la materialidad, sí me parece, es lo que comentábamos, van a ver que hay proyectos como más high tech y otros mucho más baja tecnología, y creo que esa diversidad y esa riqueza como no forma parte de la propuesta, digamos, como no es porque vamos a ir hacia nuevas tecnologías que vamos a abandonar justamente el metal, que por ahí estas generaciones ya no tienen más la experiencia de los mecanos y del metal justamente como materia, sino que el hecho de trabajar con diseñadores y artistas y creadores permite ir y venir entre las dos y las tres dimensiones, entre lo tecnológico y lo, digamos, material en un sentido más físico. Y como comentábamos recién, el hecho de ver, por ejemplo,
algo tan básico como un cartón que puede sostener finalmente servir de base una estructura sólida que puede crecer y mantenerse, también genera mucha sorpresa tanto en los niños como en los padres o en los profesores. Ujú. Y creo que ahí hay también una como relación entre la materialidad de la ciencia y la materialidad del arte que es importante. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, justamente me apareció este ejemplo de Modulom, que es el próximo taller que vamos a presentar ahí en materia. Esperamos que sea pronto. Y me parece, vas a reconocer las imágenes, Ricardo, porque estos son Sí, ejemplos de cuando se mostró justamente en México. México, sí. Me parece interesante comentar este proyecto y luego podemos pasar al Blopter, que por ahí es un proyecto también de la misma diseñadora, Nathalie Grasset, que es una diseñadora francesa que trabaja mucho con el diseño, digamos, prospectivo. Y me parece que este es como el último punto sobre el que quería insistir, sobre las relaciones que puede haber entre artes y ciencias en nuestros proyectos, es esta idea de, digamos, la fuerza de la imaginación, como comentábamos recién, de cómo los niños pueden crear y desarrollar todo un vocabulario imaginario sobre una ciudad imaginaria. Eh, Muchos de nuestros proyectos como buscan evocar esos imaginarios, es decir, pensar un futuro deseable o un futuro posible a través de imaginar una ciudad del futuro, una casa del futuro, los objetos del futuro, los rituales del futuro, es decir, hay como una dimensión prospectiva que creo que también nos une en nuestras maneras de abordar la pedagogía y los proyectos educativos, museos de artes y de ciencias. En este caso es el proyecto Modulom de Nathalie Grasset, es un atelier, un taller bastante simple que busca a partir de planchas con formas geométricas que se pueden ver aquí, crear como una moduloteca, una serie de módulos, pasar de las 2 dimensiones a al cubo, a diferentes formas geométricas que van a permitir crear a partir de una serie de verbos de acción, imaginar los objetos y el diseño de los objetos del futuro. Por ejemplo, aquí pueden ser verbos como habitar, lavar, limpiarse, eh, protegerse, vivir, etcétera, a partir de esas, digamos, funciones básicas de los objetos de la vida cotidiana, pensar cómo sería la casa y los objetos de el 2050 en este caso, porque se hizo en un contexto de un evento que se llamaba Vivir en el 2050. Y aquí se ve cómo luego, una vez que han fabricado estos objetos, los niños y niñas van a pegar una etiqueta nombrando su diseño y explicando su funcionalidad. Aquí, por ejemplo, está el multitodo, que sirve como lámpara para escuchar música, aspiradora, computadora y descansar. Pero bueno, aquí vemos justamente esa fuerza de la imaginación. Lo mismo se da, no sé, Ricardo, si quieres que comente un poco la Fabrique, quizás. Por favor, sí, sí, este es un proyecto que a mí me tiene enamorado, se los tengo que confesar a todos los que nos están escuchando, me tiene totalmente ilusionado y además me genera mucha inspiración. Cuéntanos un poco de la Fabrique, Laura. Bueno, justamente como les comentaba, está esta cuestión digamos, la Fabrique sería el último de los talleres, de espacios de taller para niños que fue creado en 2016, que está pensado específicamente para niños de 8 a 12 años y que, digamos, tiene todas las herramientas y los códigos de lo que podría ser un Fab Lab, pero juega un poco con esos códigos para, digamos, no es tanto un espacio para enseñar a los niños a utilizar esas herramientas o, digamos, no es tanto un espacio de aprendizaje técnico, sino que la idea es poner esas herramientas al servicio de la creación contemporánea y justamente que los niños una vez más puedan, eh, digamos, aprender con H, entender el proceso creativo de cómo diseñadores y artistas usan esas nuevas herramientas para pensar justamente los objetos del presente y del futuro, ¿no? Para dar un ejemplo, aquí se ve el diseño del espacio, que es bastante interesante, del diseñador Romain Guillet,
y aquí se ven algunas de las herramientas, ¿no? La impresora 3D, el recorte láser, hay también lapiceras en 3D. Y me detengo quizás rápidamente paso sobre algunos proyectos. Por ejemplo, aquí me parece interesante un proyecto que se llamaba Materia a Comportamiento, o sea, materias comportamentales, que se hizo justamente en asociación con un laboratorio de investigación de la Escuela de Diseño de París y el laboratorio del ENSAT Lab, y junto con la universidad, con una filial Arte y Ciencias de la universidad, justamente. Y aquí se proponía un kit de robótica modular para niños que permitía, la idea era, ellos trabajan en este laboratorio sobre, digamos, la robótica comportamental, es decir, observan el comportamiento de seres vivos, animales o humanos, y intentan reproducir ese tipo de comportamientos a través de la robótica. Y este kit, que es de muy fácil acceso, que se basa en una tecnología muy simple como el velcro, donde se pueden, digamos, unir distintos elementos para crear su propio robot o su propia máquina. Los niños lo utilizaban para observar el comportamiento de un humano, de un animal, y tratar de reproducir comportamientos como la duda o el miedo a través de un robot. Bueno, obviamente es un poco difícil verlo sin tener las imágenes, pero les puedo pasar el link de un video de YouTube donde se explica un poco el proyecto y se lo ve en acción. Y lo que me parece interesante destacar de ese proyecto es que el laboratorio tenía mucho interés en saber cómo niños de 8 a 12 años perciben y entienden su objeto de estudio, que es, digamos, la robótica comportamental. Es decir, que no solo para nosotros era súper interesante este proyecto y para los niños, sino que para el laboratorio de investigación mismo, digamos, el museo funcionaba como un terreno, un campo de investigación, para también reunir estas observaciones que decíamos recién de cómo los niños se van a apropiar de una manera inesperada de tal o tal proyecto, tal o tal propuesta, ¿no? Aquí tengo otro proyecto que me parece interesante, pero no sé si tenemos mucho tiempo, que justamente, bueno, es otra diseñadora que busca, digamos, pensar objetos que van a ser, digamos, objetos para la casa del futuro, para el futuro, con usos específicos. En este caso se trataba de objetos que iban a servir para regular el clima doméstico a través de parámetros como la humedad, la luminosidad y la temperatura. Eran un ventilador, un deshumidificador y digamos, un reflector de luz. Y esos tres objetos imitaban la forma de animales, por eso se llamaba bestiario climático. Entonces los niños, a través de las tecnologías de la Fabric, del Fab Lab, iban a construir una tortuga reflectora, un ventilador, un deshumidificador con forma de pez y distintas, digamos, herramientas que van a la vez servir de metáfora, digamos, de cuestiones ambientales, porque justamente este laboratorio de diseño se especializa en proyectos sustentables, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eso, cómo acercar ese tipo de problemáticas a través de la práctica y la creación artística al público. Vale. No sé si nos quedan unos minutos, por ahí me gustaría terminar por el blog TER. Sí, tú sigue. Justamente hablábamos recién de la diseñadora Matalik Hasse y me gustaría mostrarles un proyecto que esta vez es parte del espacio que comentábamos de la Galerie des Enfants, que es un espacio donde no necesariamente las acciones son tan plásticas, sino más bien son dispositivos lúdicos que van a permitir también experimentar. Y en este caso, Matalik Hasse nos propone entrar en un mundo totalmente inventado, que sería algo así como una especie de jardín artificial que tiene toda su propia mitología inventada enteramente por ella, donde imagina distintos dispositivos que forman parte de un mundo imaginario que se llama el Blob Terre,
en el cual justamente los niños se van a acercar a una especie de fogata artificial que vemos aquí, de fuego, donde se cuenta la historia del Blopter, del origen, digamos, de ese mundo, que tiene mucho que ver con también cuestiones ambientales, porque es como una especie de naturaleza artificial un poco virgen y que pone a los niños y niñas en posición de exploradores de este mundo nuevo y que permite repensar como todos los rituales de la vida cotidiana, un poco como si fuésemos Robinson Crusoe en una isla desierta y tenemos que fabricar nuestras propias maneras de vestirnos, nuestros alimentos, y todo esto a través de los 5 sentidos, ¿no? Había dispositivos para oler, para tocar, para observar, y su idea justamente como intentar volver a esta especie de estado de emerveillement, como a maravillarse frente a la naturaleza y frente al mundo que nos rodea, explorarlo primero y luego actuar sobre él. Entonces, de manera directa o indirecta, la reflexión y el taller apuntan a reflexionar sobre la acción del humano, sobre su entorno y cómo también la acción colectiva va a crear una forma de comunidad y una forma de organización que es necesaria para la supervivencia, ¿no? del individuo. Así que bueno, me parece un ejemplo interesante de cómo, digamos, cuestiones como ambientales pueden aparecer a partir de un universo ficcional pensado por un artista, ¿no? Y quizás salteo esto y solo quería mostrar por ahí 2 o 3 proyectos que tienen más que ver con nuevas tecnologías. Este es el espacio de los adolescentes, que fue creado en el 2010. Sí. Pero bueno, por ahí hay preguntas, no sé si... Sí, buenísimo. Si quieres, ¿por qué no cerramos con el estudio? Que además me parece un proyecto interesante, Laura, porque por lo general no hay tantos proyectos para adolescentes. O sea, siempre porque hasta los museos hay programas para niños, esto es fundamental, pero no programas para adolescentes. ¿Sabes? Como esa edad específica es como raro y me parece muy potente que ustedes tengan uno así, que además va cambiando todo el tiempo. Bueno, justamente el estudio 3S cumple 10 años este año y también ahora está como repensándose enteramente en función de lo que hablábamos de las nuevas tecnologías y cómo actuar en las redes sociales hoy más que nunca. Pero es un espacio, como comentaba, abierto a los adolescentes, que está abierto también fuera del tiempo escolar, donde los adolescentes entran y salen, y la idea es que sea lo más abierto posible y donde se proponen proyectos que sean lo más cercanos posibles también a problemáticas y a la cultura que les interesa, ¿no? Sí. En este sentido, acá hay un proyecto que tenía que ver con el skate, pero también con la inclusividad a través del lenguaje de señas, porque fue pensado por una artista sordomuda. Y aquí tenemos otro proyecto que tenía que ver con la danza y que fue pensado por un colectivo de artistas, que justamente es un espacio que también funciona como residencia, ¿no? Son artistas que van a ocupar el espacio durante 1 mes y medio o 3 meses y proponer una acción para los adolescentes con animaciones, con talleres. Y aquí era un proyecto donde se utilizaba un programa específico, que luego les daré el nombre, que permitía, digamos, a través de una serie de sensores, como poder registrar el movimiento y crear una base de datos de movimientos y coreografías que van a permitir ser una herramienta para coreógrafos para crear una coreografía o un espectáculo de danza. En este caso se iban registrando las distintas danzas que iban proponiendo los adolescentes, se organizaban talleres de danza y se cerraba por un gran baile o danza donde justamente se alimentaban de esa base para compartir lo que se había creado durante esos distintos meses de taller. Bueno, y luego hay eventos donde, como comentábamos, se utilizan nuevas tecnologías. Y para cerrar, me gustaría simplemente quizás comentarles como que existe, que acabamos de lanzar durante ahora la cuarentena, nuestro videojuego, que se llama Prism Set y que luego les podré dar el link, pero que es gratuito, abierto, está disponible por ahora en inglés y en francés. Y
y que es un videojuego pensado como una plataforma lúdica, sobre todo para adolescentes, pero también para adultos que quieran descubrir el arte contemporáneo, y que propone diferentes niveles relacionados con principios creativos de la colección, luz y color, básicamente. Buenísimo, Gracias. buenísimo. Mil gracias, Laura, mil gracias. Guillermo, cuéntanos cómo vamos con las preguntas. Tenemos muchas preguntas. Ay, Dios mío. Sí. Disculpen que me Entonces, pasé un poco con la presentación. No, 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 estás Laura, al perfecta, revés, estás está perfecta. increíble. Está increíble. Sí, más bien, pues quiero ir retomando algunas de las preguntas y de hecho estábamos platicando con Ricardo porque las vamos a agrupar un poquito porque hay unas que coinciden, a lo mejor con una se responde otra. Entonces, por ejemplo, las primeras que tenemos tiene que ver con los rangos de edades. Por aquí nos pone Mafer Mondragón. Dice, en las exhibiciones dirigidas a los niños, ¿qué rol juegan los padres? ¿Entran con ellos o se quedan fuera del ejercicio? Es una pregunta bastante larga. Es esa. Dice, ¿cuál es el rango de edad para participar en estas actividades? Y si las tienes segmentadas por edades. ¿Y qué tan inquietos son los niños? Bueno, para empezar, es verdad que no lo aclaré. Vuelvo atrás un poco para especificarlo. Es cierto que estos espacios justamente fueron pensados y creados para responder a las necesidades específicas de distintas tipologías de público y de edades. El Atelier des Enfants y la Fabrique están divididos por edades que van desde los 2 a los 12 años, básicamente. Hay un atelier para los 2 a 5 años, un taller para los 6 a 10 años, y la Fabrique está pensada para niños de 8 a 12 años, el Fab Lab. La Galerie des Enfants va desde los 2 a los 12 años, pero digamos no hay límite porque se puede ir acompañado de un adulto, y el Estudios GCS está pensado para adolescentes, como lo indica su nombre, más bien de 13 a 16 años, pero obviamente a veces hay más chicos y más grandes. Respecto Claro. del atelier, de la pregunta sobre el rol de los padres, todo depende del contexto, es decir, hay momentos de apertura, hay momentos en que los ateliers están abiertos específicamente para visitas escolares y ahí justamente se piensa el dispositivo para las visitas escolares, donde se trabaja en grupo, y hay momentos como los miércoles y los fines de semana. En Francia el miércoles no hay clases, a la tarde, donde justamente se reciben familias de manera continua. Y ahí el dispositivo funciona de otra manera, como les sucede a ustedes, como lo han visto Bajo la Luna. Es decir, que se generan otras dinámicas. El rol de los mediadores es justamente de incluir a los padres y a los niños, de crear vínculos entre ellos, pero justamente, específicamente para responder en la galería de los niños, sí, los niños tienen que venir con un adulto, salvo que vengan en el cuadro escolar. En los dos casos, si no vienen en el marco escolar, vienen en general con un adulto. Y en ese caso, justamente la idea es involucrar al adulto digamos, en el taller. Y justamente se piensa como espacios de compartir, espacios donde muchas veces la mayor parte de las familias que vienen, 3 de cada 4 familias, vienen para darle el gusto, digamos, a los hijos, pero terminan compartiendo un momento y también descubriendo una faceta de sus propios hijos que no conocían. Creo que eso a ustedes les debe pasar también, ¿no? Como Sí. no siempre se tienen la oportunidad de ver a su hijo creando algo o descubriendo o interactuando con otros chicos de esa manera, y eso también forma parte de la riqueza de los proyectos y está pensado en la manera de abordarlos, digamos. No sé si Está contesto. increíble, Laura. Sí, no, y yo creo, digo, a diferencia de lo que pueda decir Mafer, pero yo creo que vamos bien. Y de hecho, con esa respuesta, Laura, contestaste la parte de otra, y más bien por acá, Gustavo Benavides, que es del Museo Interactivo de Ciencias de Ecuador, nos dice por acá, era la pregunta de lo del atelier de los niños, pero también dice, ¿cómo han logrado Pompidou afianzar el interés por sus propuestas en las escuelas y colegios? Es decir, afianzar el interés con la educación formal. Buena pregunta. No lo mencioné porque no tuve mucho tiempo, pero como decía, obviamente en el área, prefiero aclararlo porque me parece importante, en el área de mediación, más allá de todo esto que les comenté, que es la mediación práctica, también hay acciones
por fuera de los muros, que sea a la escala nacional, internacional y a la escala también de las escuelas, ¿no? Se hacen proyectos como la mayoría de los museos, escolares, comunitarios, internacionales, eh, y hay toda una serie de recursos pedagógicos pensados para las escuelas, para los profesores, por fuera de lo que vimos aquí. También, digamos, todo lo que es, hay kits pedagógicos sobre distintos temas como el diseño, la música, la danza, y también se promueve de manera, también tenemos un departamento de desarrollo de públicos, además del departamento de mediación cultural, y digamos, ese trabajo conjunto es un trabajo de ida y vuelta entre ir a las escuelas y que vengan las escuelas, ¿no? Es como un trabajo de ida y vuelta. También es cierto que, bueno, que es una institución que tiene 40 años y que esa relación de confianza se fue construyendo, Sí. y que también en el currículo de la educación en Francia se fue también consolidando lo que se llama la educación artística como parte del currículo. Entonces, por suerte, los profesores fueron integrando esta idea de que forma parte de la educación, digamos, y del currículo ir a ver exposiciones. Eh, pero justamente para responder a la pregunta del interés y de las propuestas, es nuestro desafío constante ir a buscar públicos nuevos y proponer, y justamente me pareció interesante algo que escuché decir, creo que a Silvia Alderocchi, eh, digo, como esta cuestión de no existe el no público, ¿no? Bueno, no es que no exista, pero esta idea de que el público debería ir al museo porque es así, sino que es un público minoritario el que va al museo de manera natural, digamos, o por motivación propia, y que muchas veces, digamos, le toca al museo ponerse en cuestión y pensar sus acciones y sus contenidos y sus maneras de comunicar para atraer públicos nuevos, ¿no? Exacto. Y de hecho, Laura, sobre ese tenor, ya te imaginarás, las preguntas de ahorita son también muchas del tema en boga. Entonces, no quiero que pasen desapercibido porque queremos saber sobre todo tu perspectiva como parte del Centro Pompidou, porque ustedes nos llevan un poquito de ventaja con la situación de la pandemia. Entonces, por ejemplo, aquí una de las preguntas dice, la selección de exhibiciones estaba basada en la anterior normalidad. En Europa nos llevan 2 meses de ventaja con respecto al COVID. Dice, con la nueva normalidad que viene, ¿qué exhibiciones y experiencias consideras serían apropiadas para esta nueva normalidad? Bueno, es una pregunta muy difícil que nos hacemos todos. Sí. Y todos los días. Y todos los días. A ver, obviamente hay cosas que, digamos, creo que en cuanto a contenidos, somos rápidos, pero tampoco tanto. Quiero decir que, a ver, sí, de la misma manera que Materia fue súper reactivo en la creación de máscaras con su Fab Lab, nosotros hemos intentado ser reactivos durante la pandemia, por ejemplo, realizando talleres en las escuelas de hijos de enfermeros, médicos, policías, cajeros, etcétera, toda la gente cuyos hijos seguían yendo a la escuela porque sus padres seguían trabajando. Hemos realizado talleres en esas escuelas, digo, para dar como un ejemplo durante lo que se puede hacer durante la pandemia. También coincidió con que sacamos el videojuego, que también busca a acercar el arte moderno y nuestra pedagogía a un público más amplio y más alejado. Y que justamente es algo que vamos a buscar desarrollar en los próximos meses, años, y la manera de repensar también toda nuestra acción internacional, porque todo el tema de los desplazamientos y todo va a ser muy compleja. Así que Sí. todo el centro se pone en cuestión y se repiensa todos los recursos digitales y virtuales, están en plena ebullición, como sucede seguramente ustedes también. Y justamente la plataforma, digamos, el sitio web del Pompidou se convirtió en una plataforma de todos esos recursos virtuales. Así que si la quieren visitar, por ejemplo, ahora están a disposición muchísimos recursos. Y luego hay exposiciones que obviamente se van a reabrir, pero más que se van a abrir, como digamos, la exposición, su contenido no lo hemos podido cambiar en el espacio de 2 meses, pero sí la pregunta se hace del cómo, ¿no? Más que nunca
el público va a estar en el centro de nuestra reflexión, porque justamente vamos a tener que pensar cómo recibirlo, cómo guiarlo, cómo cuidarlo, cómo acompañarlo. Creo que todos nuestros reflejos y todo lo que considerábamos como normal, también de cosas tan básicas como la circulación y como el contacto con el público, vamos a tener que repensarlas. Y justamente para nosotros en el área justamente de educación y de talleres, donde el tocar, el hacer y lo sensible está en el centro de nuestra pedagogía, es un desafío que nos planteamos todos los días. Sí, es que también la pregunta iba para allá, porque de hecho va ligada con otra de que sí, cómo están pensando como institución adaptar sus talleres y el proceso pedagógico, que es lo que tú decías ahorita, mucho tocar, experimentar y descubrir, ¿no? ¿Han llegado como a alguna conclusión, Laura, o siguen como muchos de viendo cómo va o viendo opciones, ¿no? Por ahora es un poco pronto para pronunciarse porque todavía el museo no ha abierto y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de China, del Centro Pompidou, el West Bund, que abrió en Shanghái, que justamente tenía ventaja, entre comillas, o sea, sobre nosotros en el sentido de que cerraron en enero y volvieron a abrir ya, pero por ahora los talleres para niños no reabrieron, salvo error de mi parte, porque justamente implica un mayor, digamos, contacto y por ahora no se han abierto, pero estamos esperando las nuevas medidas sanitarias. Obviamente toda nuestra actividad y nuestra manera de mediar, nuestra mediación va a estar transformada, pero no podría dar un ejemplo concreto ahora, pero sí va a estar, la idea es que no vamos a poder actuar de la misma manera, como muchas otras áreas y sectores. Pero es un poco pronto para pronunciar exactamente de qué forma se va a hacer. Obviamente va a haber una cuestión de cuotas limitadas, de espacio limitado, de reducir y de repensar de qué manera poner a disposición los materiales y las dinámicas para que sean lo más seguras posibles. Exacto. Y sí estamos muy atenidos, me imagino que todos a las regulaciones que vayan sacando, ¿no? Porque por eso también tenemos que estar como de puntitas, ¿no? Viendo ese tema también, cómo va a funcionar. Laura, una pregunta súper rápida. Ahorita que mencionabas lo del videojuego, nos preguntan por acá si está disponible en algún lugar, App Store. Sí, totalmente. A ver, no sé si podré mostrarles el teaser acá está, del juego, pero aquí lo tienen, este es el sitio, pero también si van al sitio web del Pompidou lo van a poder ver. No sé si llegan a ver mi pantalla. ¿Se ve? No lo estamos viendo, ¿No lo están Guillermo, viendo? no. Mil disculpas. Creo que Guillermo lo perdimos. Bueno, disculpen, pensé que lo estaban viendo. A ver, ¿cómo puedo hacer? Bueno, les mandaré... Si quieres, el link. Les mando el link para que lo tengan. Y justamente es accesible tanto por teléfono móvil, smartphone, en Apple y Android, y también por la computadora. Les voy a pasar el link y si entran en el sitio del Centro Pompidou también lo van a encontrar. El juego se llama Prisma, como un prisma, Prisma Set 7. Se los mando y se los dejo el link. Mil gracias, Laura. Por acá, una de las primeras preguntas que estamos como segmentándolas un poquito para irnos un poquito rápido también. Tenemos por acá. Listo. Perfecto. Dije yo, ¿qué pasó? Dice, ¿cuál es el diálogo
Sí, no te preocupes. Dice, ¿cuál es el diálogo entre el artista y el equipo de mediación para la creación de los talleres? Excelente pregunta. Digamos que, no sé si interrumpí o si la pregunta seguía. No, esa era la pregunta. No te preocupes. Ok. Digamos que es una relación que es interesante, muy rica y muy delicada, porque justamente por ahí en un primer momento se trabajaba más a partir de la colección, entonces de artistas por ahí no vivos o que no estaban, digamos, que no participaban en la creación de los talleres, pero forma parte de nuestra política cada vez más incluir artistas contemporáneos, vivos, jóvenes y bueno, también eso es un poco limitante porque implica trabajar por ahí con artistas que están en el territorio francés, pero muchas veces no, trabajamos a distancia con otros artistas. Y tenemos un equipo de jefas de proyecto, digamos, que están en este área, que piensan las exposiciones y que van a aportar digamos, su campo de experiencia pedagógico para poder guiar y seguir el proyecto con los artistas. Todo es variable, digamos, tanto hay espacios, como decíamos, por ejemplo, el estudio 3S, donde si bien siempre las jefas de proyecto están muy presentes, quizás ¿cómo decir? Hay espacios de taller donde justamente la propuesta es casi que el artista esté presente como en una residencia, entonces tiene un rol por ahí mucho más activo y físico, casi como un rol de mediador. Y cuando no es el caso, por ahí en las exposiciones taller, como lo que veíamos de Matalik Hassé o otros ejemplos, eh, digamos, el trabajo se hace anteriormente entre un trabajo muy estrecho de reflexión entre el jefe de proyecto y el artista o el creador en cuestión para llegar a algo que sea a la vez de un interés artístico y pedagógico y que sea realizable también, ¿no? Con los recursos y los espacios y los tiempos. O sea, hay como todo una metodología de proyecto que no voy a detallar ahora, pero que tiene que ver con todas estas cuestiones de producción. Mil gracias. Nos pregunta por acá Mercedes Jiménez, Laura. Dice, ¿en la Fabric hay algún tipo de orientación para los niños o los dejas totalmente libres si ellos llegan a los resultados finales? No, justamente. En la Fabric es un poco particular porque contrariamente a lo que dije antes, sí están los niños, como son niños de 8 a 12 años y en pequeños grupos porque es un espacio más limitado, los niños sí pueden estar sin los padres, son guiados por un mediador y como justamente los artistas o diseñadores que fueron invitados para pensar el taller no siempre pueden estar presentes, lo que se hace es difundir un video, que de hecho les podré mandar los links YouTube de los 2 videos de los proyectos que he mostrado, donde justamente los niños ven, digamos, la explicación de la intención del proyecto y la actividad profesional de ese diseñador o de ese creador o creadora, y luego los mediadores van a acompañarlos a, digamos, a seguir los pasos, digamos, que pensó ese diseñador para no un objetivo de un objeto que tiene que ser así o asá de manera muy fija o determinada. Depende de los casos, obviamente si la idea es llegar a ser un deshumidificador, quizás sí hay que seguir cierto protocolo, pero la idea es justamente siempre respetar ese espíritu que les contaba de experimentación, ¿no? de prueba y error, pero dentro de un protocolo y obviamente como son a veces herramientas un poco específicas, como una impresora 3D o un recorte láser, no son cosas que los niños vayan a utilizar de manera totalmente autónoma, ¿no? Así que sí, eso se hace en grupos más reducidos y con un cuadro más enmarcado, digamos. Claro. Por aquí voy a hacer una que es 2 en 1, porque por aquí nos ponen Paola Araiza y María Fernanda Costa. Dicen que entienden que Pompidou ha logrado tener un público cautivo que esperan la nueva actividad de cada espacio y van específicamente a ello. Es decir, que consiguieron que el Pompidou sea comprendido como un laboratorio artístico y no solo un centro expositivo. De ese comentario se deriva la siguiente pregunta. ¿Cómo lograron afianzarse esa comunidad cercana?
que si existe una comunidad permanente que se haya apropiado y ocupe los espacios frecuentemente más allá de los programas específicos. Dice, me refiero a vecinos u otras comunidades que encuentren en el centro un espacio para sus acciones o propuestas propias. Muy buena pregunta. A ver, creo que hay varias respuestas. Por un lado, como comentaba, no trabajamos esta cuestión de la mediación solo, sino que está todo un departamento, digamos, de desarrollo de públicos que va a apoyarse en una red de asociaciones y estructuras comunitarias y asociativas, digamos, que trabajan con públicos específicos y que van a, digamos, integrar una visita al centro, pero también una serie de talleres y toda una cantidad de programas educativos, escolares y extraescolares y asociativos que, digamos, que es súper importante para nosotros porque es lo que crea esta ida y vuelta entre el centro y espacios exteriores, ¿no? Por otro lado, hay una comunidad digamos, obviamente de vecinos, pero justamente hay que tener en cuenta que si bien en su momento el barrio donde se creó el Pompidou no era un barrio, digamos, era considerado un barrio más residencial, hoy en día el centro de París sigue siendo un lugar muy de una categoría socioeconómica muy específica, y nuestro objetivo como espacio público es no limitarnos a esa comunidad específica, sino obviamente invitarla, cuidarla y hacerla, digamos, embajadora de que puedan invitar a otra gente. Y hay un público que frecuenta y que viene todos los fines de semana porque los padres vienen a ver todas las exposiciones y los hijos hacen todos los talleres, pero justamente nuestra preocupación constante es no quedarnos o satisfacernos de esa, o sea, obviamente basarnos y valorizar, y justamente creamos toda una serie de propuestas específicas para esos públicos, pero sí, siempre seguimos buscando cómo no perder otros públicos. Y por ejemplo, me parece que el ejemplo del estudio 3S es muy bueno porque es un público muy difícil de captar, adolescentes que vengan por su propia cuenta a un museo, justo a esa edad, sin los padres, etcétera, en su tiempo libre, fuera de la escuela, y que es algo que a fuerza de proponer, comunicar, ir a buscarlos de distintas maneras, se generó también una red, creo que de amistades y gente que frecuenta de manera regular, pero justamente es también a través de la red de creadores, de artistas y de propuestas abiertas a la comunidad que ese público se alimenta y se renueva, ¿no? Ah, ok. Claro. No sé si contesté la pregunta, pero... Yo creo que sí. Por aquí voy a hacer una última que es 2 en 1, porque preguntan mucho, ahorita que estamos hablando de pedagogías, nos ponen por acá Paola y Fabiola, dice que si cómo comparten estas metodologías pedagógicas y lúdicas con las autoridades educativas o Ministerio de Educación. ¿Tienen alguna relación o están desvinculados de este sector? Y va pegado con uno que sí, cómo buscan estas pedagogías que eligen, ¿no? Al paso de los años y bajo una experiencia han decidido centrarse en alguna, en este método arte educativo, y si han evaluado estas metodologías, ¿no? También. A ver, contesto por ahí la primera parte. Nosotros somos parte, o sea, somos una institución pública que depende directamente, o sea, que es a la vez autónoma, pero que depende directamente, es decir, la administración en Francia es un poco compleja, pero es una estructura que tiene una cierta autonomía, pero que depende directamente del Ministerio de Cultura. En ese sentido, estamos directamente ligados al Ministerio de Cultura. Pero el Ministerio de Cultura está muy relacionado, o sea, trabajamos de manera muy vinculada y muy directa también con el Ministerio de la Educación, obviamente, y trabajamos de manera muy estrecha con las escuelas y los colegios, como comentaba recién, y entonces necesariamente
tenemos un vínculo con el Ministerio de la Educación y sus distintas subestructuras, ¿no? Las academias, las universidades, hay también programas universitarios, o sea, para dar solamente por ahí una dimensión, porque es cierto que no lo mencioné, el Centro Pompidou recibió desde su apertura a más de 200 millones de personas y cada año lo visitan más de 3,5 millones de personas. No tengo aquí la proporción de los escolares, pero en todo caso me parece que es importante también darse una idea de que nada más que el departamento de públicos implica muchísimas personas. Nada más que en la mediación cultural somos más de 50 y luego si contamos todo el resto, hay más de 100 personas trabajando en esta área. Entonces, no di el detalle de todo lo que se hace en términos de públicos, porque es enorme, pero sí, obviamente, trabajamos con los ministerios. Y la segunda pregunta era sobre las pedagogías, ¿no? Exacto. En cuanto a las pedagogías, digamos que la línea directiva, la línea principal, que se fue como afinando y ajustando y que se fue remodelando a lo largo del tiempo, sí tiene que ver con esta, digamos, idea experimental y experiencial y sensitiva de pasar por el hacer y el sentir y el compartir para aprender, digamos. Pero luego, en cuanto a los medios y los contenidos, creo que si hay algo que nos caracteriza como servicio es el hecho de estar todo el tiempo buscando nuevas formas e innovaciones, ¿no? Como no lo comenté, pero tenemos una serie web, sacamos este videojuego, el estudio 3C cambio de formato para abrir otros públicos, hacemos kits pedagógicos en línea y estamos siempre como intentando repensar las formas de hacer para estar como en acuerdo con la época, ¿no? Porque también nos dirigimos a las nuevas generaciones y hay que estar como siempre, tenemos un departamento actualmente, un polo de prospección, es decir que hay una parte de nuestros equipos que está todo el tiempo pensando cuál va a ser como el próximo paso, ¿no? El centro del futuro. Y en ese sentido, si bien el eje es el mismo, la forma cambia constantemente. Claro, y más ahorita, ¿no? Que nos dieron como este empujón de acelerar ese proceso del que estás hablando. Todo el cual. Por eso es a la vez un desafío y una oportunidad de pensar y de repensar nuestras formas de hacer, nuestros contenidos y justamente en ese sentido para nosotros es súper importante poder compartir experiencias con ustedes, con museos de Latinoamérica, con museos de ciencias y compartir todas estas inquietudes y incertidumbres, pero también esperanzas y, digamos, perspectivas, ¿no? Como claro. hacia el futuro. Y Laura, aprovechando que estamos en ese tenor, como última pregunta ahora sí, cuando hablábamos de que nos llevaban un poquito de ventaja y que ustedes tienen una perspectiva pues ya de un país y de un continente que ya está más para allá que para acá de salida, ¿cómo ves tú el tema de la selección de exhibiciones para, a lo mejor no particularmente en México, sino en Latinoamérica? O sea, ¿cómo ves como Pompidou, como qué tipo de exhibiciones o qué selecciones pudieras creer tú que serían buenas para acá, ahora con esta nueva normalidad, ¿no? Justamente eso es una muy buena pregunta. Es difícil adelantarse, ¿no? a los hechos porque creo que la incertidumbre es mundial y es enorme. Hay como distintas cosas que igual ya veníamos pensando y que creo que es la oportunidad de probar y testear, ¿no? Como también en los últimos años se han creado varias sedes, entre comillas, del Centro Pompidou en España, en China, en Bélgica, y en ese sentido tenemos como un poco la costumbre de trabajar a distancia en nuestros equipos y realmente mano en la mano con nuestros socios internacionales. Y creo que es la prueba, ¿no? Como crear una relación de confianza a largo plazo, como es el caso de esta colaboración, es lo que nos permite que justamente nuestros socios se puedan apropiar de esas propuestas y
les damos también la confianza de ponerlas en práctica. Concretamente, no me puedo adelantar demasiado, pero es posible que se puedan enviar proyectos sin que quizás nuestros equipos puedan necesariamente trasladarse físicamente, no sé si ese es el tipo de pregunta, y si no, respecto de los públicos, va a depender mucho de lo que suceda en cada país y me parece difícil pronunciarse. Lo que es seguro es que todo lo que es recursos pedagógicos y virtuales, como mencionábamos, el videojuego, kits pedagógicos, nuestra serie web, todo lo que veníamos desarrollando y que contamos seguir desarrollando aún más en este periodo, cada vez más lo queremos hacer accesible a un público lo más amplio posible, traduciendo, proponiendo, y me parece que algo que no sé si mencionamos, pero que y no sé si tiene mucho que ver, pero que me parece importante respecto de nuestra colaboración con México y con Materia, es el hecho de que se creen puentes entre la programación del museo que recibe nuestras exposiciones y la exposición, ¿no? Que se le dé una nueva vida, como hablábamos del profesor de arquitectura en Bajo la Luna, pero es decir que más allá de nuestras propuestas, por ejemplo, ahora pensamos una selección de la serie Con Ojo, específicamente respecto del programa previsto para los próximos, que estaba previsto, ahora hay que ver cómo se transforma, pero exacto. la programación. Sí. Pero es decir que estamos siempre buscando cómo adaptarnos y cómo ajustarnos para crear puentes y relaciones, y creo que vamos a tener que ser muy creativos, pero que es posible, y que también es, en el caso, por ejemplo, de Málaga, con un proyecto en el que trabajo, creo que es la ocasión también de apoyarnos mucho en el público, en los recursos, en los artistas locales, ¿no? Como pensar también colaboraciones que no sean solo traer algo de afuera, sino repensar y colaborar y quizás inventar cosas con los equipos locales, con los artistas locales y con las comunidades locales. No sé todavía de qué forma ni cómo, pero sé que es algo que obviamente toda la cuestión de lo local, de los territorios, y además, bueno, se estuvo hablando y es súper importante la cuestión de la descolonización cultural en un punto más amplio. Quiero decir que también la intención es no exportar, no somos una compañía de alimentos o de cafés que se instala multinacionalmente, sino que la idea es trabajar con la creatividad y con la creación y con el contexto de los públicos de cada museo y de cada país al que nos dirigimos, digamos. Sí, claro, y me imagino que eso también lo hace como muchísimo más rico, ¿no? Porque te da el tiempo de poder sentarse, trabajar, desarrollarlo bien, y no hacerlo como tú dices, ¿no? De simplemente exportar, exportar, exportar y ahora le vámonos y que esté de Pompidou en todos lados. O sea, más bien que esté, pero esté muy afianzado, ¿no? Exacto, y también, bueno, es lo que sucede con China. Estamos creando proyectos especialmente con el Centro Pompidou de China para el Centro Pompidou de Shanghái, que se llama West Mundo. Digamos, es una asociación, y en ese sentido, al haber también muchísimas diferencias culturales, nos obliga a repensar nuestra manera de hacer nuestra pedagogía, y por eso decía que también desarrollamos nuevas herramientas de trabajo que permiten comunicar, crear puentes y adaptarse a cada público y a cada museo y a sus necesidades. Claro. Entonces, Laura, pues esa fue la última pregunta. Nos hicieron muchísimas preguntas y nos quedaron pendientes 3. Para los que quedaron pendientes, no se preocupen, las podemos hacer en el tablón en la plataforma de Google Classroom que hicimos para el encuentro. Con gusto, si las postean ahí, las contestamos, para que no queden pendientes y más bien todos nos vayamos con las respuestas que queríamos de aquí. Entonces, nada más, Ricardo, si me ayudas a cerrar la sesión. Perfecto. Oye, Laura, te agradezco muchísimo, la verdad, el habernos acompañado. Estuvo increíble. Yo quiero decirles a los demás que es una experiencia muy interesante, además, lo que estamos viendo en materia con el Pompidou, pero creo que podemos dialogar para ver cómo armar de otra manera o reforzar estos vínculos y tener como más reflexiones un poco sobre lo que significa, porque otra vez creo que un tema importante es el tema de la exposición.
y en la exposición en un museo de ciencia? Porque sé que hay muchos, había una pregunta por ahí que nos preguntaban, bueno, es que yo he visto muchas exposiciones de arte y ciencia. Claro, en los espacios de arte hay muchas exposiciones de arte y ciencia, pero en los espacios de ciencia es muy difícil que haya exposiciones, déjame subrayar eso, exposiciones de arte. Y a mí me parece que ese es un elemento interesante que podemos incluso tener como gremio y ponernos a discutir. Es muy distinto tener un dispositivo creado por un artista dentro de una exposición de ciencia a tener una exposición de ciencia en el contexto de un museo de arte. Y ahí creo que hay una discusión que a lo mejor no parece tan obvia, pero que sí es interesante. Entonces, estamos en este experimento y en esta aventura. Laura, gracias por todo. Vamos a tener información de Laura en el apartado, en el Classroom, para todos los que quieran contactarla y ver como la presentación. Y pues nada, yo te agradezco muchísimo, la verdad. Es que estamos muy contentos y te agradezco muchísimo habernos acompañado. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, antes que nada, muchísimas gracias de nuevo y espero que, bueno, que este periodo sea lo menos duro posible y que, bueno, les deseo a todos mucha salud antes que nada, como lo más importante en este momento. Y muchas gracias por sus preguntas, por su interés, por haber seguido la charla. Y gracias de nuevo, Ricardo, a ti por la invitación y, bueno, estamos muy contentos de poder colaborar y de poder formar parte de estas discusiones y seguiré las próximas paneles en los próximos días. Mil gracias. Adiós, gracias. Sale, mil gracias, Laura. Gracias, Ricardo. Y les recordamos que tenemos a las 12 horas de Culiacán. Ricardo, ¿tú te sabes las zonas horarias perfecto? Es 12 de Culiacán. Es 12 en Culiacán, 1 de la tarde en Ciudad de México, Bogotá y Quito, y 3 de la tarde en Buenos Aires y Sao Paulo. Para nuestra siguiente sesión, que es de ida y vuelta con nuestro director Luis León, y tenemos también a Luis Mendoza que nos va a estar acompañando en esta sesión, así que nos vemos a las horas que les correspondan. Muchísimas gracias, Laura, Ricardo, y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos pronto y sigan en el encuentro virtual. Nos vemos. Adiós.